2:30, ya estamos de vuelta con las noticias y les cuento que los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados realizaron su cuenta pública en el Congreso Nacional. Tras la cita, el gobierno criticó duramente el discurso de Yasna Proboste. Guillermo San Martín nos trae los detalles. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Roberto, Karina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quería partir señalando que sin lugar a dudas este debe haber sido la cuenta pública en el Congreso Nacional que más atención ha generado en el último tiempo, precisamente por el contexto en el que se da. No tan solo porque la atención ha estado puesta en lo que es el trabajo legislativo, sino que por sobre todo lo que es la definición por parte de Yasna Proboste en torno a su candidatura presidencial. Y de hecho eso es lo que se ha criticado y que ha generado diferencias entre el Ejecutivo y la oposición respecto al tono de lo que fue su presentación durante la presente jornada acá en el salón plenario del Congreso Nacional, uno en el que estuvo presente el presidente de la República, Sebastián Piñera, siendo invitado a esta sesión especial para dar cuenta de lo que ha ocurrido durante el último año, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputadas como en el Senado. Y también estuvo presente obviamente el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, quien en cierta medida destacó lo que ha sido el trabajo del Ejecutivo, en cierta medida cercanía que tuvo con la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y también del Senado para buscar salidas a propósito de los conflictos suscitados por la pandemia. Pero hubo una materia en la que sí deslizó críticas respecto a lo que ha sido el actuar no tan solo del Congreso Nacional, sino que por sobre todo del Ejecutivo, en la búsqueda de respuestas para el conflicto que se vive en la Araucanía, zona que representa el propio diputado Diego Paulsen, quien ha insistido en que deben existir medidas más drásticas para evitar los hechos de violencia que a su juicio se han perpetuado en el tiempo más allá de los costos de vidas, y eso es lo que sigue llamando la atención del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y lo que recalcó en lo que fue su cuenta pública. Pasemos a revisar precisamente lo que señaló sobre esta materia el diputado Diego Paulsen. Y política de hacerlo. Como clase política no hemos estado a la altura de solucionar el mal llamado conflicto en la Araucanía, lo que de cierta forma nos ha transformado en cómplices pasivos en la no búsqueda de una solución y particularmente en la ambivalencia frente a la violencia. Lo vivimos en las últimas semanas, donde a raíz de un ataque en el que falleció una persona que estaba armada, se condena a carabineros por su actuar, pero sin embargo no se condena la conducta subversiva de quienes buscaban sembrar el terror en nuestra región. Quienes comparan los distintos hechos de violencia en la Araucanía y lo asimilan como parte de la reivindicación mapuche, no solo buscan justificar la violencia y el amedrentamiento en una región que desea y tiene el derecho a vivir en paz y en libertad, sino que le hacen un flaco favor a las legítimas demandas que tienen nuestros pueblos originarios. Eso es lo que respecta a los planteamientos por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto que posterior a lo que fue este discurso estuvo haciendo uso de la palabra la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y ella más bien destacó lo que ha sido el rol de la oposición para poder ir generando mayores respuestas, tanto en la pandemia, las distintas demandas que se han generado a propósito del estallido social, también los impactos negativos que ha tenido la pandemia en la actividad económica, y eso resaltando por sobre todo la necesidad de avanzar en reparación. De hecho, insistió lo que ya se había discutido previamente en el Senado, la idea de crear una comisión de verdad y reparación a propósito de lo que han significado las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Y en esa materia, una vez más, recibió críticas por parte del oficialismo, por parte del Ejecutivo, en el sentido que, además de insistir en materias que se están tratando en el Congreso Nacional, que son también responsabilidad de la justicia, se está haciendo uso de lo que es esta actividad, la cuenta pública del Senado, para poder ir dando a conocer ideas sobre su eventual candidatura presidencial. Pasemos a revisar los argumentos que entregó en parte en esta cuenta pública la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Actualmente se tramita en el Senado el proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria que concede indulto general por razones humanitarias a las personas detenidas durante el estallido social. Deseamos que prontamente pase a la sala para el debate de las senadoras y senadores. No debemos temer al debate parlamentario. No podemos eludir la deliberación democrática, que es camino de la racionalidad y el entendimiento, que conduce a la justicia y a la paz, para beneficiar a aquellos que en justicia lo merecen. Pero ofrezcamos una salida política a un problema real que se agudiza con el correr de los tiempos.
Bueno, ese llamado también hizo eco en el Ejecutivo en el sentido de lo que significa estudiar la posibilidad de una salida política a los detenidos durante el estallido social. Esta comisión de verdad y reparación es una de las propuestas que se está planteando de forma paralela a lo que significa el avance de este proyecto de indulto que, como les decíamos, se sigue tramitando en el Senado, sigue ahora la discusión en la Comisión de Constitución, pero de todas maneras se ha insistido por parte del Ejecutivo que esa es una acción de la justicia en la que no cabe competencias ni para el Congreso Nacional ni tampoco respecto a lo que pueden hacer las autoridades de gobierno. Y es por eso que dentro de la evaluación que se hace luego de escuchar la cuenta pública destacaron lo que fue el balance que se hizo por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, hombre del oficialismo, respecto a la diferencia que se genera con Jasna Proboste, a quienes criticaron directamente, aludiendo a que lo que hizo es más bien una presentación de campaña más que dar una cuenta pública. Escuchemos al vocero de gobierno Jaime Belolio respecto a la evaluación de lo que fue esta actividad acá en el Congreso Nacional. A mí me tocó como parlamentario estar en todas las anteriores cuentas públicas que hacía la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado. Y la verdad es que obviamente uno queda un poco sorprendido por las diferencias de tonos. Es muy probable que la senadora Proboste, que nos dijo a todos los chilenos que el día de mañana iba a hacer un anuncio electoral, lo haya adelantado al día de hoy. Y nos encontramos lamentablemente con un discurso de candidatura presidencial y por el otro lado nos encontramos con un discurso que, por supuesto que tiene una identidad, el del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, un ejemplo más de las diferencias que se evidencian entre el oficialismo, el Ejecutivo, con la oposición, no tan solo respecto a las que son distintas materias que se están abordando acá en el Congreso Nacional, sino que por sobre todo también respecto a lo que va a ser la definición presidencial que ha tensionado los ánimos políticos desde hace ya varias semanas. Roberto, Karina. Eso mismo te iba a preguntar, Guillermo, porque mañana Jasna Proboste podría dar a conocer su candidatura presidencial o tal vez podríamos tener luces sobre una eventual primaria de unidad constituyente. ¿Has sabido algo al respecto? ¿Se ha dado a conocer o tienes algún detalle de lo que podría informarse mañana? Ya es prácticamente un hecho que lo que va a hacer Jasna Proboste es oficializar su candidatura presidencial, al menos eso es lo que se puede interpretar de cada una de las declaraciones que ha hecho durante la presente semana. Y respecto al mecanismo, obviamente ahí se mantienen las diferencias en la oposición. Hay quienes señalan que debiera ir directamente a la papeleta para la elección presidencial, mientras que otros insisten, especialmente desde el Partido Socialista, en que se hace necesario llevar adelante una primaria para poder resolver quién es el mejor representante de unidad constituyente. Sí, mañana finalmente vamos a terminar por resolver ese conflicto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, cuando ya son pasadas las 2:00.